Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes. 3 de abril 2019. Estamos en una semana de mucha satisfacción por la celebración pues del Día del Abogado, el día de ayer en el Colegio de Abogados de Lima. Bastante apoteósico la celebración, los recibimientos, pero principalmente también hay preocupaciones, no todo es celebración, en razón pues de que los abogados, como parte de esta sociedad, necesitamos no solamente pregonar, sino también en los hechos demostrar que realmente estamos contribuyendo a generar los grandes cambios para eliminar todas las anomalías que vertimos en nuestra sociedad. Ciertamente que en estas semanas las noticias para los abogados no han sido muy buenas. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el caso de los hermanos Chávez Sotelo, amigas y amigos. Y cuando hablamos de estas situaciones que la sociedad reclama, ¿por qué los abogados, que son los primeros gestores o el gran garante de la ley o la justicia, es el abogado inmerso en estas situaciones? Eso es parte de todos los males de nuestra sociedad. Entonces, lo moralmente aceptable o no es un tema, pero cuando entramos al ámbito de la legalidad y lo que está normado, y de por medio hay abogados que están avasallando las normas, realmente es deplorable. De tal manera que, amigas y amigos, creo que son casos excepcionales, aún pensamos nosotros así. Y por ello hoy día vamos a hablar este tema de cómo se opera el mundo jurídico, el Poder Judicial, por cierto, nada que ver. Nosotros queremos es innovarla ahí, el mundo del arbitraje nació para eso. La abogada árbitro, por cierto, Ailín Solís Arce se encuentra nuevamente ya en nuestra plataforma de Onda Digital Televisión. Damos la bienvenida en forma inmediata para abordar temas tan relevantes. Ailín, doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Gracias por estar acá en una semana de celebración, el Día de los Abogados. Y por cierto, la pregunta de cajón es: ¿qué tanto estamos haciendo nosotros para, digamos, disminuir significativamente los casos que en la prensa sale de abogados que están inmersos en corrupción, árbitros inmersos en unas situaciones deplorables? Abordemos hoy día el tema que habíamos coordinado previamente, por cierto, sobre lo que comentaban nuestros amigos televidentes. El mundo de las MIPES es amplísima en nuestro país, son los que generan pues el motor de la economía de nuestro país. Y cuando hay controversias, ya no piensan en el Poder Judicial, sino en el arbitraje. Doctora Solís, en realidad yo quiero que usted me dé un diagnóstico. ¿Qué tanto pueden los amigos de las microempresas confiar en el mundo del arbitraje? Mira, Juan, yo particularmente confío mucho en el arbitraje. Siempre hay unas ovejas negras, como tú comprenderás. Siempre hay ovejas negras en todo ámbito jurídico. Y bueno, el arbitraje lamentablemente también se ha visto manchado por esta situación. Entonces, si bien es cierto, tú me dices, ¿tenemos confianza en el arbitraje o no tenemos confianza en el arbitraje? Yo, así como confiamos en diversas cosas, incluso en la religión, así es, ¿no? Entonces, claro, vamos con fe, como dicen, vamos partiendo con fe. Por ahí, ¿no? Igual que con la selección peruana. Entonces, vamos con fe, o sea, sigamos creyendo en el arbitraje. Creo que hay distintas plataformas a nivel nacional o mecanismos alternativos de solución de controversias, pero el arbitraje, siendo uno de ellos, tenemos que seguir confiando en él, porque el problema no es institucional, no es del sistema tampoco. El problema por lo general es de las personas. Y si las personas no tienen esta idoneidad o esta independencia para poder llevar a cabo casos, entonces va a suceder estos casos de corrupción, tráfico de tierras, ¿no? Que engañaban a la gente a través de arbitraje, los hacían firmar y les quitaban su casa. Terrible, pues. Terrible, ¿no? Y después tenemos casos como Odebrecht, dentro de un sistema de corrupción, inclusive dentro del sistema nacional. O sea, teníamos a gente incluida dentro de los ministerios. Entonces, somos nosotros como abogados, como tú hace un momento nos haces la pregunta, quienes tenemos que proteger esta legalidad, esta juridicidad del ordenamiento jurídico, sí. Así es. Pero eso depende de cada uno de nosotros, porque independientemente del título que nosotros podamos tener, ya sea gerente, jefe de oficina, ministro, gobernador regional, alcalde, no importa el título que tengamos, o árbitro, lo importante es la idoneidad y las virtudes y capacidades que uno tiene para no caer en esta tentación que es el denominado fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción, como bien sostiene, hay que pues disminuirla significativamente. Ahora, el gran reto pues para el arbitraje es ganar la confianza pues de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido,
los comentarios que surgen ya en medios masivos, digamos, es, como bien decíamos al inicio, el motor de la economía de la microempresa advierte los casos emblemáticos y casos recurrentes. Por cierto, claro, los juicios son larguísimos, de tal manera que están ahí, pues, en los medios tecnológicos del internet. Entonces visualizan estos juicios donde, pues, efectivamente se habla de los abogados inmersos en estos aspectos y de mayor a un árbitro, ¿no? En ese sentido, Aylin, vamos a abordar un poquito ya de lleno cómo podemos orientar en todo caso a nuestros amigos de la micro y pequeña empresa, que de hecho en algún momento en el emprendedurismo ya tienen su empresita, tienen 2, 3 trabajadores, una empresa familiar. No necesariamente pues tienes, por ejemplo, un inmueble propio, de tal manera que van a alquilar un inmueble, o algún microempresario que se dedica a arrendar oficinas, a alquilar y generar, por cierto, un ingreso. De pronto está enfrentado en una situación en la que, ejemplificando, Aylin, ¿no? Tienen un alquiler, un contrato de alquiler. El inquilino, que seguramente será otra empresa mucho más poderosa probablemente, o en todo caso un privado X, persona natural o jurídica, incumple con la parte contractual del pago, pretende desalojarlo y ya no es, claro. No es fácil. No, y cuando hablamos de microempresarios, claro, estamos hablando de empresas que pueden ser incluso muy pequeñitas. Así es, así es. Puede ser una señora que tiene su puestito de comida en la puerta de su casa y ella es una empresaria. O sea, no hay que quitarle ni desmerecer la calidad de empresaria que ella tiene. Claro. Entonces, imagínate que esta señora que tiene su puestito fuera, que factura con RUS y que paga 20 soles mensuales a SUNAT, claro, ¿sí? Para liquidar. ¿Qué pasa con ella si un proveedor no le cumple y ella ya pagó? Claro, entonces ahí imagínate que invirtió 1.500 soles en pollo para comprar la cantidad de personas que le va a vender en la noche. Correcto. Y si no le suministra el pollo y ya le pagó, entonces les perjudica completamente. Lo mismo pasa a nivel más macro con los microempresarios. ¿Por qué? Porque tú sabes que los microempresarios tienen categorías, ¿no? Tienes un régimen MIPE, como tú bien conoces, que también es abogado tributarista. Sí, pues. Entonces, si falla un contrato de alquiler, como tú dices, y yo me mantengo como empresa de ese alquiler, entonces me puedo llevar inclusive a un estado de insolvencia, porque no has cumplido con ese pacto contractual y ya te pagaron. O lo que hacen muchas empresas grandes es apalancarse en las empresas más pequeñas. Ejemplo, supermercados. ¿En cuánto tiempo te pagan? En 90 días. Y tú como microempresario estás tratando de luchar y luchar. Entonces, cuando no te cumple, una de las buenas alternativas que tenemos, que te vengo a presentar el día de hoy, es el arbitraje. Pero no cualquier arbitraje, es el arbitraje popular, que es muy accesible para todas las personas. Y ahora les voy a decir más o menos los costos que podrían variar, ¿no? Dependiendo de la magnitud del caso. Claro, bien sostienes el arbitraje popular desde Arbitra Perú, ¿verdad? Exacto. La alternativa, que ya nos comentarás los costos de estos aspectos, pero yo he consultado de todas maneras, tomando un poquito el pulso de nuestros amigos microempresarios, y ellos sostienen qué bonito las normativas, el desarrollo, todo muy bien, pero advierte que en la práctica no es tan viable como podríamos nosotros pregonar desde este medio de noticias, digamos, ¿no? Porque ellos sostienen de que, llegando, por ejemplo, o partiendo por un ejemplo, ¿no?, de los casos de los alquileres, se han desarrollado alternativas inmediatas para que, por ejemplo, el desalojo sea un desalojo expreso, un desalojo inmediato, o A o B y C alternativo, el allanamiento, etc. En la práctica dicen, no, me dices 3 meses, los abogados nos plantean alternativas que nunca se cumple, y eso seguramente estará superior a 1 año, a 2 años, etc. Entonces, Aylin, tú que eres especialista en la materia del arbitraje, por ejemplo, ¿qué mensaje le darías a los amigos microempresarios que siguen pensando de que una cosa es con guitarra y otra con cajón, como sostienen? Claro. Mira, Juan, sí, definitivamente los abogados nos plantean muchas alternativas, incluso pueden atentar contra tu patrimonio. Por ejemplo, te dicen, vamos a un proceso judicial que te puede demorar 2 hasta 3 años, hasta 3 años. Entonces, para evitar estos conflictos o prever un futuro conflicto con el inquilino, entonces lo que puedes plantear es una cláusula arbitral. ¿Por qué no te recomiendo el desalojo express? Que ahorita últimamente ha estado muy sonado. Mira, yo te cuento que hice una investigación, llamé aproximadamente a unas 20, 30 notarías y ninguna había implementado el arbitraje express. Y entre ellas, muchas de ellas eran muy conocidas en el mercado. Entonces, estamos hablando de la implementación de una norma que lamentablemente no ha sido implementada o no se ha previsto su implementación porque
los agentes del mercado no les interesa aplicarla. Ya ves, hay un revés ahí de todas maneras. O porque también la desconocen. El desconocimiento. También el desconocimiento y no hay es la un problema. familiaridad seguramente también, porque hay un formulario virtual, creo que Claro. se carga de información. Hay un requisito que tal vez no se ha difundido lo suficiente, ¿no? Parte de eso Claro, también. y por otro lado, esa es la cláusula express, pero por otro Sí, lado pues. tenemos el allanamiento. Ah, claro. Y el allanamiento salió como una modificatoria al Código Civil, ¿de acuerdo? Que crea el registro de deudores morosos judiciales, que hasta ahora no se ha implementado en el Poder Judicial. Tengo que decirlo porque Sí, no pues. se ha implementado, es una norma que no tiene efectos algunos en la sociedad. Claro. Y la cláusula de allanamiento se puso muy de moda. Y yo he visto infinitud de contratos Sí, que tienen bastante, cláusula de ¿no? allanamiento. Claro. ¿Cuál es el problema? El punto clave. El ahí. punto clave. La cláusula dice que en 15 días ya está fuera. Sí, pues. Tú, Juan, en el Poder Judicial, litigando. Terrible. Dime tú, ¿en 15 días se puede solucionar algo? Imposible. Imposible. En 15 días recién te han puesto un Sí, analista. pues, Y sí, esto sí. es. Entonces, Calificación. no, el allanamiento hoy por hoy está durando 1 año y 4 meses, 1 año y 6 meses. Correcto. Máximo 2 años. Pero ya no es tan express, ya no es una cláusula muy expeditiva. Entonces, ¿qué te brinda el arbitraje popular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra en Vargas Machuca, 313, 315, porque yo paro yendo por allá? Ya. Entonces, ahí la facilidad es que tú lo puedes implementar como una pequeña cláusula en tu contrato y para tener un laudo favorable, que es equiparable a una sentencia judicial, es decir, que ya no hay apelación. Correcto. En 3 entonces, meses lo puedes tener. En 3 meses 3 es un meses. tiempo bastante óptimo, digamos, ¿no? Claro. Estabilizando el tiempo también y los costos. Ahora, Aileen, expliquemos a nuestros amigos también, microempresarios, digamos, esta parte ya del tecnicismo jurídico, en parte del arbitraje, porque cuando se dice que hay una cláusula arbitral en el contrato introducida, eso significa de que va a haber una rigurosidad de los cumplimientos contractuales, porque cuando nuestros amigos televidentes se hacen conjeturas, dicen, pero es complicado ir al arbitraje porque si yo voy a, por ejemplo, a una conciliación, que es la otra alternativa, por lo menos hay alternativas de llegar a un acuerdo, las partes podrían ceder, el ganar, porque el perder queda de todas maneras inmediatamente exceptuado, ¿no? Lo que quieren es cedemos algo y ganamos los dos, pero en el arbitraje funciona así. Mira, yo le tengo mucha fe a la conciliación, pero no en Lima. Ya. En regiones se aplica muy bien, yo tengo muchos alumnos en regiones, ya porque yo vengo formando árbitros en distintos distritos del Perú. Correcto. Pero veo que la conciliación funciona muy bien en provincia, pero en Lima no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos a un personaje con una psicología bastante compleja, que es el tipo criollo, que no asiste a la conciliación. ¿Y qué pasa si no asiste a la conciliación? No se lleva a cabo la conciliación, es que tampoco se va a llevar a cabo la conciliación, porque por inasistencia de una de las partes, pues no va a haber proceso, se frustra el proceso. Entonces se emitirá un acta de inasistencia de las partes y como consecuencia de ello se concluye y se archiva. Correcto. Pero ¿qué pasa en el arbitraje? En el arbitraje, si el deudor, el inquilino moroso, ¿de acuerdo?, no quiere salir porque te brinda el suministro, no quiere entregártelo, tú simplemente vas a un arbitraje, accionas la cláusula arbitral y pagas la presentación de solicitud. En Arbitra Perú está 50 soles, tarifa fija. Imaginemos que sea un problema de 2.000 soles. En este caso, con tribunal arbitral, con 3 árbitros, vas a pagar 300 soles. Súper económico. Sí, pues, sí. Entonces, ahí inicias el arbitraje. Y el arbitraje tiene unas reglas bastante claras. Así la otra parte no quiere asistir, tú sigues con el proceso. Claro. Y tienes tu laudo firme. Y con ese laudo, ¿qué vas a hacer? Te vas al Poder Judicial y lo ejecutas. Entonces, te has ahorrado todo un proceso civil de muchos años en unos cuantos meses. ¿Y qué ocurre cuando de todas maneras, la parte que es más recalcitrante, que normalmente pues es el inquilino moroso, el que incumple y el que en la vía judicial la lleva linda, digamos, porque pues puede pasar ahí 3 años si no desocupa el inmueble, no, pero en la vía arbitral, como bien manifiestas, se acuerda más de los tiempos, pero con una asesoría de un abogado, pues el abogado es contratado pues para solucionar sus intereses, ¿no? Entonces seguramente le dice, mira, esto en 6 meses vas a tener complicadísimo, así que desaparece todo lo posible que tengas a tu nombre. ¿Qué mensaje le damos eso a los amigos televidentes microempresarios que realmente, pese a que te escuchan sostener claramente, apostar por el arbitraje, ellos consideran de que
en este escenario que planificamos, de aquí el que tiene la argucia para desaparecer todas sus propiedades, todos sus bienes, finalmente va a ser derrotado en la vía arbitral. Sí, efectivamente, podemos sacar a personas indeseables, ustedes como microempresarios, porque ojo que en el Perú muchos de nuestros abuelitos viven de sus rentas. Ciertamente, así es. Y un inquilino moroso que no le pague a tiempo, pues lo perjudica grandemente porque puede ser que le quita su alimentación o le quita su enfermera. Así es. Entonces hay un grave perjuicio aquí. Entonces yo les recomiendo a ustedes, microempresarios, abuelitos, señoras que están emprendiendo, de que traten de informarse un poco más sobre la vía arbitral, que es lo que estamos presentando el día de hoy. Si gustan pueden llamarme al 977-30-6505 o directamente pueden acudir al Ministerio de Justicia para tener un poco más de información. Entonces, siempre hay alternativas. Exacto, siempre hay alternativas, pero yo siempre les recomiendo, pónganlo en su contrato. Prevean que a futuro siempre puede ocurrir un conflicto. Sí, pues. Y si no tienen dinero para ir a una notaría, lo que pueden hacer es pedir la firma y su huella digital de la otra parte. ¿Para qué? Para que a futuro no tengan problemas con la veracidad de la firma. Eso es interesante, muy importante, claro. Ailín, nos vamos a una brevísima pausa y continuamos con la entrevista. Que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las irregularidades. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, totalmente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Con la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, está.